Echanove, hijo de puta. Mutante, hijo de puta. ¿A que no sabéis qué serie vamos a falar, güey? A ver, estamos aquí en confianza. Voy a deciros una cosa. Yo estoy soltero, ¿vale? Esto quiere decir dos cosas. Primero, que puedo acostarme con quien me dé por la gana. Y segundo, que voy a decirle a todo el mundo la primera para que parezca mentira, para que parezca verdad. Vamos, mucho menos así. ¿Vosotros sabéis las camisetas estas que venden en Covadonga de demasiado sexo no de la vista? Veo en HD. Desde que entamé con este programa hay mucha xente que me para pela calle, pero vamos, asina, non puedo caminar pela calle, non puedo, desde que entamé aquí. Intrúguenme mucho que cuál é la mi serie favorita. Pues yo no tengo ninguna duda. Seinfeld. ¿Esta mierda y esto? Seinfeld, que por cierto... Pégamos, Seinfeld, que por cierto... y es la sintonía que estáis escuchando ahora mientras estoy falando, porque el fin de la comedia no tiene sintonía y esto hay que meter alguna cancionuca por algún sitio. Seinfeld foi unha serie de los años 90 na que veíamos la vida dun cómico, la súa vida personal y como de esa vida personal sacaba material para los monólogos. Un de los sus creadores, aparte del propio Jerry Seinfeld, foi Larry David, que también fizo otra serie parecida nos años 2000 que llamábase Curb Your Enthusiasm. A ver, el inglés. Aquí por lo que sea llamóse Larry David, ¿sabes? Como diciendo, paso. El formato de Curb Your Enthusiasm, o Larry David, ya era mucho más adulto, en sin público en directo, y los planos un poquitín más cuidados que con Seinfeld. ¿Por qué falo de esto? Porque el fin de la comedia, para mi idea, ye una mezcla de estos dos. Esto queda bien clara ya desde el entamu. Igual que Seinfeld entama siempre con un monólogo, esta serie entama de la misma manera. Pero aquí, el monólogo nunca acaba col punchline de manera normal. De mientras oímos a Ignatius haciendo el monólogo, conocemos al personaje de la nuestra serie, que ye Nacho. Y vemos a Nacho en una situación tan triste que resulta cómica. Vemos como no puede desfacerse de esa imagen de Ignatius. Salud. Esta gente está aquí desde las 9 de la mañana. Y así metémonos en el tono de la serie. Vemos a Nacho, que es un hombre mucho más serio y más sobrio que ese personaje al que Ignatius tiene los avezaos, pero vemos que no puede desfacerse ni siquiera cuando tiene que ir a mechar a la calle. A través de esta excusa, lo que vemos es una serie donde no importa tanto el filo argumental, sino las situaciones y los diálogos que se nos están presentando a través de la misma. Muy asemejado a como pasaba en Curb Your Enthusiasm, en la serie de Larry David. Estos momentos que se nos está viendo, joder, que pasáis un poco con los payes aquí, bueno, o sea, igual. En estas situaciones lo que vemos es la hipocresía del mundo del espectáculo. Vemos, por ejemplo, un anuncio hecho para recaudar fondos para una desgracia, en el que está Willy Toledo, Ignatius y Ana Belén, que va a meterse en pospo. Señoría, no sé si sabe que he tenido la suerte de participar en campañas benéficas, por ejemplo, esta por los niños de la catástrofe de Indonesia. Aquí en la foto se me ve con Willy Toledo, el actor, y Paula Vázquez. Iba a estar Ana Belén, pero no pudo venir y pusieron a Paula Vázquez en pospo. O vemos también el episodio este del Scalectric, que es el que más me presta a mí porque tiene una moraleja muy guapa. Bueno, no tengo cáncer, pero podría tenerlo. Podrían habérmelo diagnosticado ese mismo día y quizá por eso pues no podía ser todo lo simpática que tú querías que fuese. Pero no lo tienes. No. Pero, ¿y si acababa de enterrar a mi perro? ¿Y si el día en que nos conocimos tuve la peor migraña que he tenido en mi vida? ¿Y si solo me sentía increíblemente triste sin que ni siquiera yo misma supiera cuál es la razón? ¿Pero te pasaban alguna de esas cosas? Esa no es la cuestión. La cuestión es por qué vas a tomarte la molestia de ponerte en el lugar de la otra persona. En definitiva, como decía Jerry Seinfeld, lo que ye esto ye una serie sobre nada que la misma vez trata sobre todo. Lo más chispeante son los diálogos
que tienen una absurdez dentro de lo cotidiano que ye bien recomendable. Que ahora que lo pienso, esta serie fízola de alguien que se metió con mi xefe. Ya non hai máis cosas series, ¿no? O sea, vas échame ya.